Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a un vídeo más de Portal de Filosofía. Continuamos con el análisis, la lectura recomendada del libro Modernidad Líquida de Simon Bauman. Hoy terminamos ya el capítulo dedicado a la individualidad, vimos el dedicado a la emancipación y ya en el próximo capítulo vamos a acelerar y vamos a entrar ya en la sección espacio-tiempo. He tomado una decisión, el análisis de este libro se me está alargando demasiado y temo que se os haga pesado. Entonces he tomado la decisión de no dedicarles más de 20-25 vídeos por libro para así ir agilizando un poco y centrarme más en las ideas nucleares, porque al final se me ha acabado convirtiendo el análisis de Bauman casi en un seminario filosófico. Bueno, de todos modos espero que no os aburra y que sea de vuestro agrado. Bien, en los últimos vídeos hemos seguido una transformación fundamental. Primero vimos, amigos, lo recordaréis, cómo la individualización convierte la construcción de la propia vida en una tarea personal. Después vimos cómo la identidad deja de ser algo recibido y pasa a convertirse en algo que debe construirse y reconstruirse constantemente. Y hemos visto también la relación entre identidad y consumo en el último vídeo. Ahora quiero detenerme en una consecuencia que reúne todas estas tres transformaciones. Vamos a analizar qué ocurre cuando la propia vida se convierte en un proyecto que debemos gestionar de manera permanente. Aquí va a aparecer una de las paradojas más profundas de la individualidad líquida, centrada en lo siguiente: ya no tenemos una vida, tenemos que construir esa vida. En sociedades más estables, la trayectoria vital estaba completamente o relativamente, por lo menos, estructurada. Podría decir que este ha sido mi caso, o incluso el de la generación de los boomers. Estudiabas, nacías en el seno de una familia, mi padre era empresario, todos los hijos decidimos estudiar. Bueno, entonces se nos planteaban dos itinerarios en la vida: o estudiar o hacer una carrera, o dedicarnos a la empresa. Si nos dedicábamos a la empresa hasta el cierre, hasta la jubilación. Si nos dedicábamos al trabajo, por ejemplo, en mi caso, entré en un periódico y se me planteó, se me ofreció la posibilidad de quedarme hasta la jubilación, no trabajos indefinidos. Ese era un poco el itinerario: casado, hijos, piso, todo eso, ya seguro lo conocéis. Bien, en sociedades más estables, por lo tanto, esa era la trayectoria vital. Se estudiaba, se encontraba un empleo, se formaba una familia, se permanecía durante bastante tiempo en determinadas instituciones, la vida tenía una cierta continuidad, por decirlo de alguna manera. En la modernidad líquida, esa continuidad, sin embargo, se va a debilitar. La trayectoria se va a convertir en algo mucho más abierto, mucho más impreciso. Y eso significa que el individuo debe estar tomando decisiones constantemente. El futuro deja de ser una mera continuación del presente. Esa transformación tiene, amigos, una consecuencia fundamental. Cuando las estructuras cambian lentamente, podemos proyectar razonablemente nuestra experiencia actual hacia el futuro. Lo que hoy funciona puede dejar de funcionar mañana. Una profesión, por ejemplo, puede dejar valor. Tenemos el ejemplo ahora mismo de la inteligencia artificial. Una empresa puede desaparecer. Una relación puede terminar. Sí, vamos a hablar también del amor líquido. Una ciudad puede dejar de ofrecer oportunidades, la estabilidad deja paso a la contingencia y el individuo debe aprender a vivir dentro de ella, debe aprender a vivir dentro de esa contingencia. Aquí aparece una expresión que resume muy bien esta nueva condición. No basta con tener una profesión, hay que estar dispuesto a adquirir otros conocimientos. Si se tiene unos conocimientos y si se tiene una profesión, hay que estar dispuesto, como digo, también hay que estar dispuesto a cambiarla. No basta con tener una identidad, lo recordaréis cuando vimos en el vídeo dedicado a la identidad, hay que poder modificarla. La adaptación deja de ser, por lo tanto, una respuesta excepcional ante una crisis y se convierte en una condición normal de la existencia. Surge así el problema de la elección permanente. Y regresamos con ello al tema de la libertad. Una sociedad líquida puede ofrecer muchas posibilidades, pero cuantas más posibilidades existen, más decisiones debemos tomar. Y cada decisión
excluye otras decisiones. Elegir una trayectoria significa renunciar a otras. Por eso la libertad puede producir una sensación paradójica. Tener muchas posibilidades puede hacer más difícil sentirse seguro de haber elegido correctamente y de haber tomado el camino correcto. En una sociedad donde las decisiones son reversibles, por lo tanto, siempre aparece una tentación, que es la tentación del arrepentimiento. Quizá podría haber elegido otra cosa, otro trabajo, otra ciudad, otra pareja, otra formación. Podría haberme decantado hacia otro estilo de vida. La existencia queda acompañada por la posibilidad permanente de una alternativa. Esa posibilidad puede convertirse en una fuente constante de insatisfacción, porque nunca sabemos si estamos viviendo nuestra mejor opción, nunca sabemos si hemos tomado la decisión correcta. La consecuencia más importante aparece cuando las cosas salen mal y se nos plantea la responsabilidad del fracaso. Si nuestra vida se presenta como un proyecto individual, tendemos a considerar nuestros resultados como producto de nuestras propias decisiones. El éxito parece así demostrar capacidad, el fracaso parece demostrar incapacidad, y ahí aparece una forma particularmente dura de responsabilidad. No solo tenemos que vivir, tenemos que demostrar que sabemos vivir. Bauman quiere que demos un paso atrás. Recordemos que Bauman es sociólogo. Cuando alguien fracasa en una sociedad individualizada, tendemos a preguntarnos qué hizo mal, pero quizá deberíamos formularnos otra pregunta desde esa perspectiva sociológica. ¿Qué condiciones sociales hicieron posible ese fracaso? Esta segunda pregunta efectivamente es la pregunta que haría un sociólogo, y es precisamente la pregunta que corre el riesgo de desaparecer cuando todo se interpreta desde la perspectiva individual. Llegamos así a una paradoja fundamental que resume buena parte del capítulo individualidad. La sociedad contemporánea concede al individuo una enorme libertad para construir su vida, pero simultáneamente reduce su capacidad para controlar las condiciones dentro de las cuales debe construirla. Es una reflexión que hemos visto, también lo recordaréis en vídeos anteriores. Tenemos, por lo tanto, amigos, libertad para elegir, nos dirá Zygmunt Bauman, pero no necesariamente poder para determinar las consecuencias de nuestras elecciones. Esa diferencia va a ser fundamental. Podemos expresarlo de una manera muy sencilla. Elección no equivale a control. Podemos elegir nuestro trabajo, pero no controlar completamente el mercado laboral. Podemos elegir una pareja, pero no controlar la duración de esa relación. Podemos invertir en nuestra formación, pero no garantizar que esa formación no sea útil dentro de 10 años por alguna tecnología disruptiva, por la aparición de la IA, etcétera, etcétera. La individualización nos obliga, por lo tanto, a elegir dentro de un mundo que no controlamos. Vamos a realizar una breve conexión con Byung-Chul Han, autor que hemos visto en este canal. Bauman describe al individuo que debe gestionar permanentemente su propia vida. Han describirá posteriormente al individuo que se convierte en empresario de sí mismo y termina autoexplotándose. Hay una continuidad evidente, pero también una diferencia. En Bauman, el problema central es la incertidumbre y la fragilidad. En Han, el rendimiento y la autoexplotación. Dos diagnósticos distintos de un mismo desplazamiento. La responsabilidad social se introduce cada vez más profundamente en el interior del individuo. ¿Qué ocurre con la comunidad? Y aquí llegamos al límite del capítulo. Si cada persona debe gestionar individualmente su existencia, ¿qué ocurre? Nos preguntamos con la dimensión colectiva. ¿Por qué los seres humanos no viven únicamente como individuos? Necesitan vínculos, necesitan reconocimiento, necesitan cooperación, necesitan pertenencia, pero la sociedad líquida favorece trayectorias móviles y reversibles, y cuanto más reversible es una relación, menor es la seguridad que proporciona. Como conclusión, podríamos decir, al cerrar este tramo, esta sección de la individualidad, que el individuo líquido es libre para construir su vida, pero debe hacerlo en un mundo que cambia demasiado rápido, demasiado deprisa, como para ofrecerle garantías estables. Esa individualidad, por eso mismo, es simultáneamente libertad y carga, posibilidad e incertidumbre, autonomía y vulnerabilidad. Y esta ambivalencia es mucho más interesante que cualquier condena simple de la sociedad contemporánea. Vamos a dejar aquí, amigos, el análisis de este punto. Volvemos con el siguiente vídeo que dedicamos al espacio y al tiempo.